Mi hermana les mintió a mis papás y les dijo que yo había dejado la escuela de medicina. 5 años de silencio. No hubo invitación a la boda, ni graduación. El mes pasado, la llevaron de emergencia al hospital porque estaba desangrándose, y yo fui la cirujana que entró por la puerta. El localizador sonó a las 3:07 am. Yo ya estaba medio despierta. Las cirujanas de trauma aprendemos a dormir cómo funcionan los submarinos. Cerca de la superficie, listas para salir. Ya tenía el localizador en la mano antes del segundo pitido. Activación de nivel 1. Mujer, 35 años. Trauma abdominal cerrado. Inestabilidad hemodinámica. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Yo ya estaba vestida en 4, en la zona de ambulancias en 6. El iPad de admisión todavía estaba tibio del cargador. Deslicé hacia la ficha de ingreso como lo había hecho 1000 veces. Datos demográficos de la paciente, signos vitales, mecanismo de la lesión, revisando rápido, armando el panorama antes de que siquiera se abrieran las puertas. Paciente, Mónica Ouellet. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 1990. Me detuve. Contacto de emergencia. Gerardo Ouellet, padre. La ambulancia estaba entrando a la zona. El equipo se movía a mi alrededor. Los paramédicos transmitiendo la información del traspaso. Una enfermera ya estaba preparando la sala de trauma. Mi residente de segundo año, el doctor Ahmed Jalil, anunciando los signos vitales. El mundo hacía lo que hacen las salas de trauma a las 3 am, que es moverse a una velocidad que no permite crisis personales. Dejé el iPad a un lado. Me lavé las manos porque eso es lo que haces cuando tu hermana se está desangrando en una camilla. Te pones los guantes y no dejas que te tiemblen las manos. Y haces lo único de lo que has estado realmente segura en toda tu vida. Cortas y salvas y lidias con todo lo demás después. Déjame contarte sobre Mónica antes de decirte lo que pasó después, porque nada de esto tiene sentido sin entender qué tipo de persona es ella. Mónica Ouellet es 4 años mayor que yo. Al crecer, ella era la que sacaba buenas calificaciones sin esforzarse, la que los maestros llamaban naturalmente talentosa, la que nuestros padres mencionaban en las cenas con un orgullo específico que se sentía más como posesión que como cariño. Ella era hermosa y socialmente desenvuelta de la manera en que algunas personas simplemente lo son, y lo sabía. Y sabía cómo aprovecharlo, como un carpintero sabe usar un buen martillo, de manera eficiente, sin desperdicio. Yo no era Mónica, yo era la callada, la que sacaba las mismas calificaciones pero tenía que estudiar para lograrlas, la que tenía que pedir cosas que a Mónica simplemente le daban. Fui a la Universidad de Connecticut con una beca parcial, estudié biología, en la ruta de premedicina, y trabajaba 20 horas a la semana en la librería del campus, comía mucha pasta del comedor, y sinceramente, era casi vergonzosamente feliz por ello, porque sabía hacia dónde estaba construyendo mi futuro. Iba a ser cirujana, no porque mis padres lo esperaran. Ellos no esperaban nada en particular de mí, lo cual es una forma de daño en sí misma, sino porque yo lo sabía desde los 14 años cuando vi a una cirujana cardiotorácica explicar el triple bypass de mi abuelo con términos que eran a la vez aterradores y perfectamente precisos, que este era el trabajo que yo debía hacer. Caos organizado, lo que estaba en juego era enorme, la claridad específica que solo existe cuando el margen de error es cero. Entré a la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut en mi primera solicitud. Tenía 22 años, mi padre me dio la mano, mi madre lloró. Mónica me abrazó y dijo que estaba muy orgullosa, y sonrió durante toda la cena, y yo no me di cuenta, porque aún no tenía razón para hacerlo, de que su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Esa fue la última buena noche que recuerdo. Fue en el tercer año de la Facultad de Medicina cuando sucedió. Sara Okongo había sido mi mejor amiga desde la primera semana de la licenciatura. Ella era originaria de Lagos. Tenía una risa que podías escuchar desde 2 pisos de distancia. Estudiaba para ser ingeniera ambiental y podía ganarme en ajedrez en menos de 15 jugadas cada vez que jugábamos. Tenía 26 años cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. No hay una buena versión de esa frase. El cáncer de páncreas en etapa 4 no es un diagnóstico que venga con opciones. Viene con porcentajes, y son desalentadores, y un tiempo limitado, y una serie de decisiones sobre cómo quieres pasar el tiempo que te queda. Sara no tenía familia en Estados Unidos. Su madre estaba en Lagos. Su padre había fallecido 2 años antes. Tenía amigos, incluyéndome a mí, y un casero, y un sistema hospitalario que era eficiente y competente, pero completamente incapaz de acompañarla a las 3 de la mañana. Cuando el dolor superó la medicación y no podía dormir y no quería morir sola en la oscuridad, llamé a la oficina de la decana Patricia Howell un martes por la mañana en octubre de mi tercer año. La doctora Howell, con 28 años en la medicina académica, el tipo de administradora que lo había visto todo y juzgaba muy poco, me escuchó por completo. Expliqué la situación, expliqué mi plan, una licencia médica formal, totalmente documentada, con la intención completa de regresar en enero, el mínimo tiempo necesario para no perder mi estatus académico. Ella lo aprobó esa misma tarde. Los documentos estaban en mi expediente a las 4 p.m. y en mi correo electrónico a las 4:15 llamé a Mónica esa noche. Necesito decirte algo, le dije, antes de que lo escuches por otro lado. Expliqué la licencia, expliqué lo de Sara, expliqué que regresaría en enero y que mi estatus estaba protegido y que la decana tenía la documentación. Solo no quiero que mamá y papá se preocupen, le dije. No digas nada todavía. Yo misma se los diré cuando todo esté en orden. Por supuesto, dijo Mónica. No diré ni una palabra. Sé que solo se preocuparían. 3 días después, ella los llamó.
No sé todas las mentiras que les dijo. He intentado a lo largo de los años reconstruir la versión que llegó a mis padres, y la imagen que he armado es parcial y de segunda mano, y aún así, de alguna manera, es peor que cualquier cosa que yo hubiera podido inventar. La versión que llegó a mis padres incluía un novio, sin nombre, mayor, una mala influencia. Incluía un problema de drogas. Nada específico, solo la palabra sustancias, usada de esa manera cuidadosa y grave, que implica todo sin comprometerse a nada. Incluía que yo estaba tirando por la borda todo por lo que ellos se habían sacrificado. Incluía a Mónica, a regañadientes, que había intentado contactarme, que me había suplicado que los llamara y que yo me había negado. Mi papá llamó a las 11:04 de la noche un jueves. Yo estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Sarah, en la sala de oncología del hospital de Hartford. Sarah por fin estaba dormida después de 2 horas de dolor que sus medicamentos ya no lograban controlar por completo. La habitación olía a antiséptico y a la loción de bergamota que le llevé porque le gustaba. Tu hermana nos contó todo, dijo mi papá. Sentí que el estómago se me hundía, no como en las películas. No fue dramático, no fue en cámara lenta. Rápido y frío, como cuando bajas de una banqueta que no viste. Papá, dije, manteniendo la voz baja porque estaba en una habitación de hospital. Estoy en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando a mi amiga. Ella está dormida. ¿Puedo llamarte en la mañana y explicarte todo? Silencio. Tengo la documentación de la decana. Te la voy a enviar por correo esta noche. La licencia está aprobada. Regreso en enero. Mónica dijo que tendrías una historia lista. La llamada se cortó a las 11:08 p.m., 4 minutos. Esa fue toda la conversación. Me senté en esa silla de plástico en la oscuridad por mucho tiempo. Luego tomé mi teléfono y empecé a hacer llamadas. 14 llamadas en 5 días. Todas fueron al buzón de voz. Los correos electrónicos, 2 de ellos, con la documentación de permiso firmada por la decana Howell adjunta como PDF, rebotaron de la cuenta de mi mamá con una respuesta automática que decía que su bandeja de entrada estaba llena y regresaron sin leer de la de mi papá. Conduje a la oficina de correos un miércoles por la mañana y envié una carta escrita a mano por correo prioritario. Correo certificado, número de rastreo y todo. 4 páginas. Expliqué la situación desde el principio. Describí a Sarah. Describí la documentación del permiso. Incluí una copia impresa de la carta de aprobación de la decana Howell, firmada y fechada. 12 días después, el sobre regresó. La letra de mi mamá al frente. Devolver al remitente. El sello estaba intacto. No lo había abierto. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la oficina de correos de Hartford, con ese sobre en las manos. Y me permití exactamente 6 minutos de lo que sea que estuviera sintiendo. Algo entre el dolor, la incredulidad y una fría rabia que se asentaba. Y luego lo guardé en mi bolsa. Conduje de regreso al departamento de Sarah y le preparé sopa porque la comida del hospital había dejado de apetecerle y necesitaba comer. Sarah murió un domingo de diciembre a las 6:22 de la mañana. Había nevado la noche anterior. La ventana de su cuarto daba a un estacionamiento y la nieve había cubierto el nivel superior. Todo era blanco y silencioso, y la luz apenas empezaba a entrar. Yo era la única en la habitación. Le sostuve la mano hasta que todo terminó. Luego regresé al departamento donde me estaba quedando, me bañé, hice mi maleta y conduje hacia la universidad. Tenía una reunión con la doctora Howell a la mañana siguiente para comenzar el proceso de reincorporación. Iba a regresar. No existía un mundo en el que no fuera a regresar. Quiero contarte lo que hice con la carta que mi madre devolvió sin abrir. La guardé. La puse en una carpeta Manila, junto con la confirmación de rastreo, las notificaciones de devolución de los correos electrónicos y el registro de llamadas de mi teléfono que mostraba 14 llamadas salientes en 5 días. Era el comienzo. No sabía que era el comienzo. A los 25 años, sentada en el estacionamiento de una oficina de correos, no estaba pensando en pruebas ni documentación ni en un momento futuro en el que necesitaría demostrar lo que me habían hecho. Yo solo era una persona que archivaba cosas porque archivar cosas era lo que me mantenía organizada y la organización era lo que me mantenía funcional. Pero guardé todo. Cada hoja de papel, cada carta de vuelta. Regresé a la escuela de medicina en enero, 3 meses después de que comenzó la licencia, exactamente como le había dicho a mis padres que lo haría. No tenía apoyo de mi familia. Económicamente, nunca habían sido un factor significativo. Emocionalmente, ahora estaba funcionando con un déficit que aún no sabía cómo nombrar. Saqué préstamos adicionales. Comía mucha comida de la cafetería del hospital durante las sesiones de estudio nocturnas. Tenía 2 amigos cercanos de mi generación, David Park y Leticia Barros, que sabían lo suficiente de la situación como para dejarme café de vez en cuando afuera de la puerta de mi departamento. Me gradué en mayo, 2 años y medio después, con honores. Mis padres no vinieron. Conseguí una residencia en cirugía en el Yale New Haven Hospital, uno de los programas más competitivos del país. Mis padres no lo supieron. Me casé con Nathan Osei, un ingeniero civil de Accra. Paciente, estable y con un sentido del humor tan sutil, que me tomó 3 meses darme cuenta de que estaba enamorada de él. En una ceremonia en Hartford con 42 personas presentes, mis amigos de la escuela de medicina y la familia de Nathan llenaron un salón iluminado por el sol. Mi familia no vino porque no fue invitada, porque yo había dejado de intentarlo. El nombre en la puerta del departamento en el centro médico Mercy Rest decía, Doctora Irene Boulet, MD, Fax, jefa de cirugía de trauma. Yo había sido jefa durante 2 años. Mis padres nunca lo vieron.
Esto es lo que aprendí mucho después. Parte de esto lo supe por mi tía Carol, la hermana de mi papá, quien había estado horrorizada en silencio durante años y no sabía cómo decirlo. Parte de esto lo supe por Nathan, quien tenía ese tipo de paciencia metódica que lo hacía muy bueno para rastrear cosas. Mónica no había dicho una sola mentira y seguido adelante. Ella la había mantenido activamente durante 5 años. Ella le dijo a nuestra abuela, quien murió 3 años después sin volver a hablarme, que yo no tenía hogar, no que estaba sin dinero, ni que estaba luchando, sino que era una persona sin hogar. Ella le dijo a la esposa de nuestro tío, en una Navidad familiar de la que yo no sabía, que yo entraba y salía de rehabilitación, que el novio me había metido en algo de lo que no podía salir. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción, que ella había intentado muchas veces y yo no aceptaba ayuda. Ella le dijo a nuestra madre en una Nochebuena, llorando, que había conseguido un número de teléfono mío, que había llamado, que yo contesté y le dije que no quería tener nada que ver con la familia y colgué. Ella nunca me llamó. También llamó a mi escuela de medicina 2 veces, intentando que revisaran mi estatus de permiso de ausencia, presentando mi nombre como un posible riesgo. Algunas sugerencias sobre si mi documentación era legítima, si la escuela de medicina debía investigar. La doctora Patricia Howell, jefa de departamento, con 28 años en la medicina académica, una mujer que había soportado todo tipo de guerras institucionales mezquinas y que no tenía paciencia para nada de eso, tomó la segunda llamada ella misma. Ella documentó ambas llamadas en mi expediente con marcas de tiempo. Me llamó después, 3 semanas después de mi regreso, durante una pausa de estudio. Irene, dijo con su manera directa y sin prisas, quiero que sepas que esto está en tu expediente, no como un problema, sino como un registro. Hizo una pausa. Alguien está trabajando mucho para crear una historia diferente sobre ti. Pensé que debías saber que eso ya fracasó. Le agradecí. Colgué. Me senté en la biblioteca de la Facultad de Medicina durante mucho tiempo, mirando al vacío. Luego abrí una nueva carpeta en mi laptop. La etiqueté como Documentación Mónica. Empecé a llenarla. Mi tía Carol vino a verme 18 meses después de que me gradué. Condujo desde el condado de Fairfield hasta Hartford un sábado de octubre y se sentó en mi cocina con Nathan y me explicó el panorama lo mejor que ella lo entendía. Ella tenía una forma cuidadosa de hablar, haciendo pausas entre las oraciones como si revisara cada una antes de decirla, lo que hacía que toda la conversación se sintiera como una declaración legal. No sé por qué lo hizo, dijo Carol. Tenía las manos envueltas alrededor de una taza de café, sin beber de ella, solo sosteniéndola. No creo que pensara que llegaría tan lejos. Y luego siguió y no pudo detenerse sin admitirlo, así que simplemente siguió adelante. Ella intentó que revocaran mi permiso, dije. Llamó a mi escuela de medicina. Carol cerró los ojos brevemente. No sabía eso. El decano lo documentó. Ambas llamadas. Hora registrada. Silencio. Mi padre devolvió una carta certificada. Sin abrirla, dije. La letra de mi madre en el sobre. Carol dejó la taza. Irene, no estoy buscando una disculpa de tu parte, dije. No estoy buscando nada. Solo necesito que entiendas que esto no fue un malentendido que se salió de control. Esto fue deliberado. Llamó a mi escuela 2 veces. Le dijo a la abuela que yo no tenía dónde vivir. La miré. La abuela murió pensando que su nieta vivía en la calle. Carol se fue 2 horas después. Me abrazó en la puerta durante mucho tiempo. La dejé. Nathan y yo no hablamos mucho esa noche. Él preparó la cena. Me senté en la mesa de la cocina con la carpeta abierta en mi laptop, revisando la documentación, actualizándola, agregando fechas, cotejando la cronología con lo que Carol me había contado. Cuando puso el plato frente a mí, me puso la mano en el hombro por un momento. Eso fue todo. Solo eso. Nathan era así. Entendía que algunas cosas no necesitaban palabras. Necesito contarte sobre la noche antes del accidente. No porque sea dramático, no lo es, sino porque es importante. Estaba de guardia. Era algo rutinario. Yo era cirujana de trauma, y estar de guardia era como respirar. No decidías hacerlo, simplemente lo hacías. Estaba haciendo papeleo en mi oficina a las 11 p.m., cuando mi residente, el Dr. Ahmed Halil, de segundo año, con un instinto brillante y la molesta costumbre de tararear mientras escribía, tocó y asomó la cabeza. La noche está tranquila, dijo. No digas eso en voz alta, le dije, porque todo cirujano es al menos un poco supersticioso con las noches tranquilas. Él se rió y volvió a sus registros. El buscapersonas sonó a las 3:07 a.m. Mónica tenía 35 años y había tenido un accidente automovilístico en la I-84 en dirección oeste. El otro conductor se pasó un semáforo en rojo en una intersección cerca de la rampa de acceso, chocó su lado del pasajero en forma de T, envió su auto a través de 2 carriles y contra una barrera de concreto. Traumatismo abdominal cerrado. Para cuando los paramédicos llegaron a ella, estaba hipotensa y perdiendo presión rápidamente. La sala de trauma se organizó como siempre lo hace. Caos controlado, cada quien con un papel, todos en movimiento. Llamé a cirugía antes de que la tuviéramos completamente estabilizada, porque las imágenes fueron rápidas y lo que pude ver en el ultrasonido era suficiente. Vaso roto, laceración hepática de grado 3, además de eso. 2 vasos sanguíneos sangrando que necesitaban ser ligados de inmediato. Me lavé las manos a las 3:31 a.m. Quiero ser muy clara sobre lo que pasó en ese quirófano. No dude. No tuve ni un momento de conflicto interno sobre si debía operar a mi hermana. Soy cirujana de trauma. La paciente en mi mesa estaba sangrando. Esos 2 hechos eran los únicos hechos que existían en ese espacio. Operé durante 3 horas y 41 minutos. Cuando coloqué la última sutura, el doctor Halil, quien estuvo a mi lado todo el tiempo, dijo en voz baja: «Eso fue impecable». Me quité los guantes, me lavé las manos.
Me quedé un momento de pie en el lavabo con el agua corriendo sobre mis muñecas. Luego caminé hacia la sala de espera. La sala de espera familiar en Mercy Rest es beige y tiene luces fluorescentes, y está llena de sillas tapizadas con una tela azul verdosa del color de los uniformes médicos, lo cual parece una decisión de diseño que alguien tomó sin pensarlo completamente. Hay dos mesas auxiliares con revistas de 2021 y una pequeña televisión en la esquina que transmite noticias por cable en silencio. No es una sala cómoda, no está diseñada para hacerlo. Mis papás estaban en la fila del centro. Mi mamá llevaba una bata de baño, la de franela gris que había tenido por años, la que siempre se le desataba el cinturón. Tenía las pantuflas en los pies equivocados. Mi papá llevaba pijama de franela y un abrigo que se había puesto encima. Esa forma de vestirse a toda prisa, con el rostro gris, ¿qué haces cuando una llamada telefónica te despierta a las 3 de la mañana y te dice que tu hija va camino a la sala de emergencias? Mi papá le había estado diciendo al personal de la sala de espera, como supe después, que su hija estaba ahí. Es todo lo que tenemos, repetía. Es todo lo que tenemos, como si yo nunca hubiera existido. Me quedé parada en la puerta exactamente por un respiro. Mi mamá fue la primera en mirar hacia arriba. Ella notó mi uniforme, mi gafete, mi cara, en ese orden, y sus brazos empezaron a levantarse antes de que su cerebro hubiera procesado completamente lo que estaba viendo. Irene. La palabra salió extraña, quebrada en el medio. Dios mío, di un paso atrás. No dramático, no por regla, solo claro. Sus brazos quedaron suspendidos en el aire y luego cayeron lentamente. Mi papá se puso de pie. Miró mi cara, luego mi gafete. Doctora Irene Oulet, MD, fax, jefa de cirugía de trauma, Centro Médico Mercy Rest, luego volvió a mirar mi cara. Hizo esto 2 veces, como si el gafete y mi cara no pudieran ser reales al mismo tiempo. Mantuve mi voz en el tono que usaba con cada familia en esa sala. Tranquila, clínica, no fría, presente, solo profesional. Señor y señora Oulet, no mamá, no papá. Su hija Mónica sufrió una ruptura de bazo y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. Realizamos una laparotomía exploratoria. Ambas lesiones han sido reparadas. Ella está estable. La trasladarán a la UCI quirúrgica dentro de 1 hora y una enfermera vendrá por ustedes cuando ella esté acomodada. Silencio. La boca de mi padre se movía. Estaba buscando la respuesta correcta y no la encontraba, lo cual era inusual. Mi padre siempre tenía una respuesta. Eres doctora, dijo finalmente. Lo soy, pero Mónica dijo. Mónica dijo que abandoné. Sostuve su mirada. Me gradué. Completé la residencia de cirugía en Yale, New Haven. He sido jefa de este departamento durante 2 años. Hice una pausa. Lo habrías sabido si hubieras abierto una sola carta. Detrás de mí, a través del vidrio de la partición, me di cuenta de que 3 enfermeras se habían detenido. Mi padre se volvió a sentar en su silla, lentamente, como si algo estructural se hubiera roto dentro de él. Mi madre hizo un sonido que nunca le había escuchado antes. No era exactamente un llanto, era algo debajo del llanto. Necesito terminar mis notas postoperatorias, dije. Una enfermera los actualizará cuando Mónica esté establecida. Si tienen preguntas médicas, pueden pedir hablar con la doctora Jalil. Me di la vuelta para irme. Irene, la voz de mi padre, áspera, pequeña, de una forma en la que nunca la había escuchado. Me detuve, no me di la vuelta, no lo sabíamos, dijo. Sé que no lo sabían, respondí. Ese era el punto. Caminé de regreso por las puertas dobles. Lo que siguió es menos cinematográfico que lo que vino antes, pero creo que es la parte que más importa. Mónica estuvo en la UCI quirúrgica durante 4 días. Yo no era su médica tratante. La doctora Khalil cubrió su caso, supervisada por la doctora Priya Nair, la intensivista senior de nuestro departamento. La doctora Nair tenía 22 años de experiencia en cuidados críticos y la compostura particular que viene de haber visto a las personas en su peor y más frágil estado durante 2 décadas. Ella conocía la situación. Ella manejó la situación con la discreción que yo esperaría de ella. Al segundo día, una trabajadora social del hospital llamada Gwen Massey, trabajadora social clínica licenciada con 14 años en atención aguda, tocó la puerta de mi oficina. Ella no estaba ahí para juzgar a nadie. Ella estaba ahí porque cuando las familias se reúnen en hospitales durante una crisis, hay papeleo y protocolos, y una persona cuyo trabajo es asegurarse de que la reunión no cause daño adicional al paciente ni al personal. Ella se sentó frente a mí y me hizo preguntas cuidadosas de una manera muy atenta, y yo las respondí de la misma forma. Le mostré la carpeta de documentación, no toda, solo lo más importante. La carta de vuelta con su matasellos y número de rastreo. Las notas de la doctora Howell sobre las llamadas telefónicas a mi escuela de medicina. El registro de llamadas de las 14 llamadas no contestadas. Le mostré el correo electrónico de mi tía Carol, enviado hace 2 años, donde explicaba lo que había presenciado en Navidad. Gwen guardó silencio durante mucho tiempo, leyendo. Has mantenido registros muy completos, dijo. Soy cirujana, respondí. Documentamos todo. Ella cerró la carpeta y me miró. ¿Estás bien? Lo pensé. He estado bien durante mucho tiempo, dije. Creo que seguiré estándolo. Al tercer día, mi madre vino a mi oficina. Yo no la invité. Ella vino porque es una mujer que, cuando ha decidido hacer algo, lo hace sin importar si el entorno es propicio o no. Tocó 2 veces. Abrió la puerta sin esperar respuesta y se sentó en la silla frente a mi escritorio. Se veía más pequeña de lo que recordaba. No sabía cómo manejar eso. Necesito decir algo, dijo. Está bien. Devolví tu carta sin abrirla. Su voz era firme.
Había preparado esto. No la leí porque tenía miedo de lo que diría, porque si decía algo que tenía que creer, tendría que admitir que ya había hecho lo incorrecto, y no quería admitir eso. Hizo una pausa. Esa fue una decisión cobarde. Yo la tomé. La asumo. La miré. Mónica nos lo dijo. Sé lo que te dijo Mónica. Llamó a tu escuela, dijo mi mamá. Observé su rostro mientras lo decía. Vi cómo volvía a asimilar lo que eso significaba. Gwen Massey me dijo que le mostró la documentación, los registros con marca de tiempo. La doctora Howell documentó ambas llamadas en mi expediente. Dije, en tiempo real, porque ella me creyó y quería que yo tuviera un registro. Tú también habrías tenido uno si hubieras abierto la carta. Las manos de mi mamá estaban en su regazo, presionadas contra sus rodillas. No espero que me perdones, dijo. No estoy aquí para pedirlo. Estoy aquí porque te debo la verdad de lo que hice, y te lo debo decirte esto en la cara. Hizo una pausa. Dejé que una mentira siguiera viva porque creerla era más fácil que venir a ti. Y he pasado 5 años viviendo en una casa con tu ausencia en cada habitación, diciéndome a mí misma que era tu culpa. Y no lo era. La habitación estaba muy silenciosa. No fue completamente tuya, dije. Finalmente, ella levantó la mirada. Mónica te dijo algo que estaba hecho para que te lo creyeras. Ella conocía tus miedos. Sabía qué palabras iban a impactar. Lo construyó cuidadosamente. Hice una pausa. Eso no justifica la carta. Nada justifica la carta, pero entiendo cómo alguien llega a ese punto. Los ojos de mi mamá estaban húmedos. No se permitió llorar, lo cual era tan propio de ella, que algo en mi pecho se movió de una manera que no esperaba. Está bien, dijo. Está bien. Se fue 10 minutos después. Me quedé sentada en mi escritorio por mucho tiempo. Mónica fue dada de alta un viernes por la tarde. Yo no estaba en el edificio cuando ella se fue. Mi papá vino a mi oficina el jueves por la mañana, el día anterior. Se sentó donde mi mamá se había sentado y miró sus manos durante mucho tiempo antes de hablar. Lo que dijo fue, estoy orgulloso de ti. Lo dijo como si le costara trabajo. Sé que eso no arregla nada, dijo. Sé que incluso podría empeorarlo, pero lo digo porque es verdad, y porque pasé 5 años creyendo que había perdido a una hija por sus propias malas decisiones. Y en realidad la perdí por mis propias malas decisiones, y necesito que sepas que yo sé la diferencia. Papá, dije. Él levantó la mirada. Sé que lo sabes, dije. Él asintió. Se levantó. Puso su mano sobre mi escritorio, no para alcanzarme, solo la puso ahí, como si necesitara algo sólido. Luego se fue. Mónica y yo no hemos hablado. No sé si lo haremos. Lo que sí sé es esto. Llamó 2 veces a mi escuela de medicina. Le dijo a nuestra abuela que yo estaba sin hogar. Mantuvo una mentira durante 5 años porque la alternativa era la conversación en la que admitía lo que había hecho. Eligió 5 años de construir esa mentira en lugar de un momento de honestidad. Y lo construyó tan bien que solo se derrumbó cuando terminó en mi mesa de operaciones. No sé qué esperaba sentir cuando se enteró. No sé si esperaba sentir algo. He dejado de intentar entender la lógica interna de las personas que hacen cosas como esta, porque he llegado a creer que la lógica interna no siempre es el marco correcto. A veces la gente simplemente hace cosas terribles, y las razones son más pequeñas, mezquinas y humanas de lo que quisiéramos que fueran. Sé que ella está viva porque corté bien y cosí bien, y no dejé que me temblaran las manos durante 3 horas y 41 minutos. Ella puede hacer con eso lo que quiera. 6 meses después, Nathan y yo invitamos a mis padres a cenar un domingo de septiembre. Era la primera vez que venían a nuestra casa. La velada fue cautelosa y un poco formal, como suelen ser las cosas nuevas, y mi papá habló demasiado al principio y muy poco al final. Y mi mamá no dejaba de tocar cosas en nuestra cocina, como si estuviera memorizando el espacio. Después de la cena, me pidió ver fotos de nuestra boda. Se las mostré. Ella miró cada una durante mucho tiempo. Estabas hermosa, dijo. Lo sé, respondí. Casi se rió, que es lo más parecido a una disculpa que mi familia ha sabido dar. Todavía tengo la carpeta de documentos. No se la mostré a Mónica. No presenté cargos, aunque mi abogada, Elena Vázquez, con 12 años en litigios civiles, radicada en Hartford, revisó el expediente y me explicó por escrito cuáles eran mis opciones, de esa manera cuidadosa que tenía de exponer la realidad sin opinar sobre ella. También guardé esa carta. No necesité usar nada de eso. Ya había usado lo único que realmente importaba. Me volví imposible de ignorar. El nombre en la puerta de mi departamento dice todo lo que la carta de vuelta no pudo decir. Cada paciente que he estabilizado, cada residente que he entrenado, cada llamada de buscapersonas que he respondido a las 3 de la mañana, todo eso es prueba. Prueba del tipo que no necesita el permiso de nadie para existir. El tipo de prueba que ya estaba ahí, documentada y firmada mucho antes de que mi familia entrara a una sala de espera y finalmente tuviera que leerla. Mi mamá me preguntó una vez, hacia el final de esa cena de septiembre, si yo había estado enojada. Ella lo preguntó en voz baja, de lado, como cuando haces preguntas para las que no estás segura de merecer respuesta. Lo pensé honestamente. Lo estuve, le dije, durante mucho tiempo. Y ahora, levanté mi taza de café. La miré. Vi las canas en sus sienes, la forma en que sus manos se habían envejecido, y las pantuflas en los pies equivocados que no había notado en una sala de espera del hospital a las 3 de la mañana. Porque su hija estaba en cirugía y el terror no revisa tu calzado. Ahora, dije, solo soy una cirujana que trabajó muy duro y llevó registros muy precisos. Ella no dijo nada. No hacía falta. La habitación lo sostuvo por las 2.